te va a llevar tus felicitaciones por estar aquí, felicitaciones por tu dar tu milla extra y por querer llevar tu negocio de la forma correcta, aprendiendo de las personas que tenemos resultados. Así que vamos a iniciar. Hoy me corresponde un tema maravilloso en todo este proceso que nuestra gran compañía de APL Go está llevando a cabo y es el desafío de 90 días. Hoy hemos tenido aquí líderes extraordinarios dándonos temas importantes, temas de valor, el cual hoy yo quiero que tú no te pierdas ninguno, porque de ahí está realmente el éxito. El que no se educa, caduca. Y cuando tú tienes esa excelencia, tú te preocupas por tu formarte, vas a tener realmente un resultado extraordinario. Entonces hoy vamos a ver este tema maravilloso que es construye y conecta con tu historia personal. A veces no caemos en cuenta del impacto que puede tener nuestra historia con respecto a tantas personas que nosotros podemos presentarle nuestra gran oportunidad. Y a veces de pronto descuidamos un poco esta parte y yo quiero que hoy realmente evalúes qué tanto estás conectando tú con tu historia con respecto a las personas que se te acercan a ti. Así que yo te pregunto hoy, todos tenemos una historia para contar. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es esa historia que va a marcar la diferencia en las personas que tú le vas a mostrar esta maravillosa oportunidad? Así que yo te quiero invitar hoy a que tomes lápiz y papel, a que escribas tu historia, no dejes que nadie más sostenga tu lápiz, porque tú vas a ser el protagonista de tu historia, vas a ser ese protagonista y vas a colocar tu historia en papel hasta que te encante una y otra vez, porque cuando tú aprendes a ser experto en lo que es la industria del network marketing, entiendes que tu historia de éxito es un diferencial ante muchas personas y ante muchas oportunidades que están llegando a nuestros países de Latinoamérica y tenemos que tener ese diferenciado. Así que hoy te invito a que tomes lápiz y papel y empecemos a construir tu historia de éxito con muchas pautas que te voy a dar en esta noche. Así que yo quiero que hoy tú entiendas que tu historia es el corazón de tu negocio. Así que yo quiero que todos escriban en el chat, escriban, mi historia es el corazón de mi negocio, es el ADN de tu negocio. Cuando tú entiendes que tu historia es ese diferencial, es ese corazón para tú llegar a tantas personas, vas a entender que es el ADN de tu negocio, pero que tanto le prestamos atención a nuestra historia. A veces la contamos incluso de una forma desordenada, como caiga, como llegue. Y yo creo que llegó el momento de prestarle la atención suficiente para que tú te conviertas en ese profesional y que tú entiendas que tu historia es el alma, el corazón, el ADN de tu gran negocio que es APL Go. Entonces, hoy quiero decirte que existen muchos negocios, tenemos mucha competencia alrededor, hoy existen muchas opciones de generar ingresos. Yo creo que el Internet está así de oportunidades, oportunidades que llegan todos los días, y hoy quiero hablarte de algunas. Yo creo que todos estamos invadidos de ofertas a nivel del Internet. Hoy estamos viendo muchos negocios de venta directa, estamos viendo lo que es aplicaciones de transporte como Uber, inversiones de la bolsa de valores, aplicaciones de hospedaje como Airbnb, Uber, marketing de afiliados, dropshipping, trading, criptomonedas, inversiones de alto riesgo como son las pirámides que la gente quiere ganar dinero fácil, tiendas online, ventas de cursos, influencer, TikToker, YouTuber, redes sociales y ventas de fotografías online. Tantos como entre otros, tantos negocios, tanta competencia. Y yo te quiero preguntar, con tanta competencia que hoy tenemos, tantos negocios que nos ofrecen vía Internet, tantas ofertas interesantes que hacen que las personas se atraigan por ciertos negocios, yo te quiero preguntar hoy en esta charla, ¿cuál es mi ventaja competitiva? Yo tengo que tener una ventaja competitiva con respecto a los demás. Tengo que tener esa área de excelencia para que las personas quieran realmente trabajar a mi lado. Y yo creo que nuestra historia marca un diferencial muy grande. Cuando las personas te conocen, cómo era tú antes y cómo es tú después, cómo ha sido tu transformación, tú vas a tener esa ventaja competitiva con tu historia de éxito. Pero cuando abandonamos nuestra historia y no entendemos que es un diferencial importante al momento de tú ser un profesional, estamos dejando la mayor ventaja que tenemos, que es tu historia de éxito. Así que yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu área de excelencia? Hoy tú tienes que volverte experto, excelente en contar tu historia, no solamente presentando el negocio, también contando un testimonio, haciendo un cierre. En todo vamos a contar nuestra historia, en un entrenamiento. Cuando la gente te ve en redes sociales, estamos contando nuestra historia de éxito, porque tenemos esa ventaja competitiva de que la gente te mire y te diga, ¿ella qué es lo que hace?
ella qué es lo que hace, que yo la veo viajando, yo la veo por un lado y por el otro, porque todas nuestras historias hace parte de tu historia de éxito, pero cómo nos vendemos ante los demás. Hoy, cómo te está viendo las personas a ti. ¿Qué diferencia tienes tú con los demás que las personas quieran realmente trabajar contigo? ¿Cuál es ese diferenciador? ¿Cuál es esa marca importante? Yo quiero que tú hoy te hagas una pregunta, ahora que estamos aquí, ¿cuál es tu valor diferencial? Yo creo que todos los que estamos aquí están aprendiendo a ser networker profesionales y muchos ya lo son, pero tenemos una competencia muy grande afuera. Incluso cuando presentamos el negocio, ¿qué hace que la gente se firme contigo y no con otra persona, incluso del mismo negocio de APL? ¿Cuál es ese valor diferencial? Yo a veces cuando hablo con personas me dicen, Irene, tú me presentaste el negocio y yo nunca había visto esta oportunidad como tú me la presentaste. O de pronto también te puede pasar a ti lo contrario, de que mucha gente se firme contigo, aún otros habiendo presentado el negocio y se firmaron contigo porque tú tuviste un diferencial, tuviste esa conexión con esa persona, esa cercanía que otros no tuvieron. Tuviste esa solución para esa persona que otros no lo lograron. Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas veces nos volvemos muy técnicos al momento de explicar el negocio y se nos olvida la excelencia de nosotros decir, ¿cuál es mi valor diferencial? ¿Qué hace que Irene Ramírez sea diferente ante los demás? ¿Qué hace que la gente me siga? ¿Qué hace que la gente quiera trabajar conmigo? ¿Qué hace que la gente te quiera, que tú lo lideres? ¿Qué hace que esa persona diga, mi líder, yo quiero trabajar contigo? Es por algo, porque tú tienes un valor diferenciador. Pero cuando tú eres una persona más, somos personas del montón, una persona más que hace redes de mercadeo, no estamos realmente marcando una gran diferencia ante los demás. Así que yo quiero que tú seas luz para la humanidad, que tú entiendas que nosotros hoy tenemos esa misión de tener la excelencia, volvernos expertos, excelentes en nuestro negocio y no abandonar la herramienta más importante que tenemos, que es la transformación de tu historia. Esa historia de éxito, esa historia maravillosa que va a inspirar a miles y miles de personas y que tú lo vas a contar en miles de tarimas. Pero tú tienes que aprovechar ese valor para poder impactar la vida de muchas personas. Así que yo quiero hoy preguntarte, ¿tú eres el factor diferenciador en tu propuesta de negocio? ¿Cuál es tu valor diferenciador? Yo creo que nos tenemos que preocupar por eso. Existe mucha competencia, como les hablaba ahorita, muchos negocios importantes. Y nosotros tenemos que tomar nuestro negocio de una forma diferente a los demás. No solamente ser tan técnicos, preocuparnos por la tecnología, los componentes del producto y cuánto ganamos en el bono de liderazgo. No, yo creo que va mucho más allá. Nosotros ir a marcar esa diferencia, que la gente quiera estar contigo, que se hace ese imán de personas, ese imán de atracción que tú realmente emanes eso en las demás personas. Así que yo quiero invitarte a que tú marques la diferencia. Quiero invitarte a que seas ese imán transformador y que nosotros hoy realmente aprendamos muchas pautas importantes al momento de tú construir tu historia. Entonces, yo quiero decirte que tu historia es la que vende, tu historia es la que va a hacer la conexión directamente con las personas. Y quiero que tú hoy cojas un bolígrafo, cojas una agenda y empieces a construir tu historia, a que no tengamos ese desorden de cada vez que nos dicen cuenta un poquito de ti o cuéntanos un poquito de tu testimonio, lo hagamos en una forma desordenada. Tenemos que tener unas pautas importantes y volvernos profesionales aún contando nuestra historia. Entonces, yo quiero explicarles algo que aprendí hace tiempo cuando yo tuve la oportunidad de capacitar en 8 países de Latinoamérica a muchas mujeres a nivel del mundo. Tuve la posibilidad de hablar de este tema maravilloso que se llama, hoy te lo quiero enseñar, que se llama el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Miren, es una técnica poderosa, una técnica afectiva de lo que es el arte de contar historias, el arte de tú realmente llegar a multitudes de personas, que tú tengas ese diferenciador, como hablábamos ahorita. Y yo creo que el storytelling realmente ha revolucionado el mercado, redes sociales, y hoy lo tenemos que aprender. Y yo les traigo esta técnica para que ustedes hoy se conviertan en unos grandes profesionales con respecto al momento de tú contar tu historia. Entonces, quiero contarte un poquito qué significa, qué es, cómo aplica, cómo opera, cómo lo vamos a hacer con respecto a nuestra historia. Consiste en usar la narración para crear una conexión emocional entre la marca y el público, y su significado literal se llama contar una historia. Entonces, ¿qué debe incluir el storytelling? Un mensaje que sea
el alma de la historia, tu público como los protagonistas y el conflicto a superar y la resolución, que ya les voy a explicar en qué consiste. Lo esencial en el storytelling es el mensaje importante, pero mucho más importante es cómo tú lo vas a contar al público. Hasta lo más sencillo, tú lo puedes llegar a hacer algo increíble si usas las palabras y las formas correctas de llegar a tu público. Se trata de crear un vínculo entre el emisor y el receptor, de despertar sus emociones, contar la historia de tal forma que cobre vida. Entonces muchas veces nosotros, como hablábamos ahorita, nos volvemos algo técnicos, y cuando nosotros aprendemos a aplicar estas técnicas importantes, le vamos a dar valor a nuestra historia, vida a nuestra historia. Entonces el arte de contar historias es una buena historia puede influir en las decisiones de la audiencia. Una buena historia puede que alguien te diga, sí, yo quiero estar contigo en APL Go, yo quiero arrancar contigo en este negocio poderoso, porque tu historia va a vender más que incluso el plan de compensación, tu testimonio va a vender más que incluso el plan de compensación. Entonces yo hoy quiero que tú entiendas que, por ejemplo, cuando hablamos de esta técnica tan poderosa, el storytelling despierta emociones positivas, muestra tus valores y virtudes, genera confianza en los demás. ¿Y qué tipo de historias yo puedo contar? Cualquier clase de historias. Todo es historia. Desde niños nos han enseñado a contar historias. El nacimiento de una idea, cómo surgió su empresa, un relato con carga emocional, curiosidades de la marca, todo es con storytelling. Entonces yo te voy hoy a enseñar algunas técnicas importantes que tú tienes que tener en cuenta al momento de aplicar esta técnica poderosa. El arte de contar historias, más que transmitir el mensaje en sí, trata de las emociones, de dejar huella en los demás. Entonces vamos a tener varios puntos importantes al momento de nosotros empezar a crear nuestra historia. Entonces en el storytelling, ¿qué se debe tener en cuenta? El storytelling se debe ser personal, ser muy originales, resaltar algún valor, ser reales, no mentir, porque no, la idea no es contar una historia donde tú mientas, identificarse con la audiencia, ser pertinente y reforzar ideas. Entonces vamos hoy a empezar con varias pautas que les quiero dar, porque nosotros al momento de hacer esta técnica poderosa la tenemos que aplicar en nuestra historia. Al utilizar pequeñas historias incluidas en una presentación, es la mejor forma de conseguir que la audiencia atienda hasta el final. Si nosotros hemos notado cuando éramos niños, teníamos gusto por las historias y nos gustaba que nos contaran cuentos, y cuando nos decían, había una vez un príncipe y una princesa, nosotros abríamos los ojos, y está totalmente comprobado que las historias, las novelas, el cine se venden más que cualquier otra cosa, porque todo es con historias. Entonces, cuando uno con una pequeña historia en medio de una conferencia está demostrado que las personas abren sus ojos, sus gesticulaciones cambian y atiende mejor el mensaje, llega mucho más a la persona que está escuchando tu conferencia. Cuando tú le cuentas una historia y le dices, te voy a contar una historia, las personas inmediatamente cambian sus gestos. Esa chispa que se genera en el público quiere decir que nos transporta a otros lugares, nos transporta a nosotros vivir ese papel, ese personaje, nos hace imaginar los personajes, y hay un mayor índice de identificación. Cuando nosotros decimos, te voy a contar una historia, las personas viven tu historia, es como si fuera real. Pues además, contar anécdotas personales tiene ese efecto de crear el auditorio, ese vínculo con el auditorio, crear esa conexión tan importante. Es como nosotros estarnos confesando o estar confiando totalmente a ellos lo que nos pasó, nuestras propias vivencias. La conferencia se hace más amena y capta más la atención de la audiencia. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes estén explicando el negocio, se peguen mucho más de las historias que de la parte técnica del negocio. Mira, en Medellín la última vez no tuvimos que presentar el negocio, solamente lo que hicimos fue conectar las personas con ciertas historias, conectar las personas con vivencias, y las personas querían hacer el negocio y ni siquiera les mostramos el plan de compensación, porque la gente se conecta con eso, con las emociones. Entonces, vamos a tener varios puntos importantes que vamos a tocar acá, y es la importancia del storytelling. Una buena historia tiene que inspirar. Una buena historia establece una conexión emocional. Una buena historia tiene orden y tiene estructura. Una buena historia tiene un interruptor personal. Y les quiero contar qué es el viaje del héroe. Entonces, vamos a empezar con el punto número 1. Este
todo este proceso de lo que es el storytelling. Déjenme un poquito acá. La importancia del storytelling. ¿Por qué esta técnica es tan importante? Muchos grandes íconos comerciales, conocemos muchos íconos como por ejemplo Coca-Cola, Nike, Starbucks, entre otros miles de marcas conocidas, dependen crucialmente de lo que es el storytelling. Es el arte de contar historias para establecer un vínculo emocional con el consumidor. Estas marcas no solamente quieren vender un producto, no solamente quieren ir directamente a la venta o un servicio, sino vender una experiencia. Ustedes han visto las propagandas de Coca-Cola, por ejemplo, de Navidad, que se une toda la familia en la Navidad a tomarse una Coca-Cola. Eso es prácticamente una historia. Cuando ellos venden historia, las personas se sienten más emocionadas en consumir el producto porque están viviendo una experiencia navideña. Y vemos muchas más publicidades con respecto a Coca-Cola. Ellos cuentan historias para poder vender su producto de una forma más efectiva. No solamente es vender un producto y ya, lo hacen a través de lo que es contar historias. Entonces, esto se ha puesto de moda en los últimos tiempos gracias a todo el auge de las redes sociales y el marketing de contenidos. Nosotros tenemos que estar a la par de todo lo que hay ahora, aprovechar estas herramientas importantes y nosotros aprender a conectar con nuestra historia, incluso también en las redes sociales. Entonces, la segunda parte que tenemos que tener en cuenta es una buena historia inspira. La información no inspira. El plan de compensación a veces la gente se le olvida. Que nos pagan tantos niveles, tanto porcentaje, la gente a veces ni se acuerda de eso. No se acuerda. No inspira al prospecto a cambiar su vida. No lo vamos a hacer emocionar. Puede resultar interesante y la persona puede salir impactada porque obviamente sabe que va a ganar mucho dinero, pero después no lo va a recordar. Las personas viven demasiado ocupadas, en un estrés diario, tienen el tiempo limitado, con muchas cosas en su cabeza como para recordar puntos importantes tan técnicos. Pero ocasionalmente la información puede dejar una huella cuando tú directamente cuentas una historia. Es un punto crucial que la gente lo va a recordar, porque las historias tienen recordación. Entonces, viendo todo este nicho de mercado que estamos viendo ahora, tanta competencia, independientemente de tantos consejos de salud que también podemos contar una historia de nuestra salud, lo que tú has vivido con los productos por medio de una historia, de tu propia historia. Si tu objetivo es aportar valor, la única forma de tú cristalizar ese valor es consiguiendo que tu prospecto haga algo para sobreponerse a un determinado problema, frustración, inquietud, deseo o necesidad. ¿Eso qué quiere decir? Las personas hoy tienen problemas financieros, tienen dificultades, inquietudes en su corazón, frustraciones por de pronto no tener ciertos logros en su vida. Y cuando tú los escuchas, te preocupas por también escuchar su historia, ir a indagar su porqué, y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Ese mismo problema lo tenía yo, esa misma situación yo la viví, pero mira, yo pasé por estos y estos desafíos y hoy he podido lograrlos porque tú conectaste tu historia colocándote en los zapatos de esa persona, escuchando su propia historia. Entonces, hoy yo creo que nos volvemos que tener, ser expertos en nosotros aprender a contar nuestra historia. Ahora hay otro punto importante, que es la conexión emocional, ¿cierto? Una buena historia establece una conexión emocional. Entonces, una buena historia es aquella que toca las fibras de la otra persona a nivel emocional, las fibras de tu audiencia. Somos seres curiosos por naturaleza. Y con esta técnica que les estoy enseñando, hay varios neurotransmisores que ponen a trabajar inmediatamente la mente, la activa de una forma inmediata. Y eso es lo que tenemos que lograr. Por un lado está la oxitocina, que se vincula con la empatía, con la felicidad y con el placer. Y por otro lado, la dopamina, la culpable de nuestra curiosidad, de nuestra atención, se relaciona con el aprendizaje y con la memoria. Entonces, cada vez que nosotros contamos una historia y hacemos sentir a alguien, hay sentimientos de por medio, liberamos esa oxitocina y esa dopamina. La emoción lleva a que la persona directamente quiera tomar acción y diga, yo quiero cambiar mi vida, yo tengo que salir de esta presentación con ganas de yo también transformar mi vida, así como ella lo logró, yo también soy capaz de lograrlo. Nos hace sentir más empáticos con la otra persona y nos despierta esa emoción por tomar acción. También nos ayuda a asimilar mejor el mensaje y recordarlo en nuestra mente, porque estamos activando estas hormonas tan importantes. Las neuronas especulares o espejo
son las responsables de que nos veamos reflejados en otros sin darnos cuenta. Cuando tú cuentes tu historia, de pronto alguien está diciendo, a mí también me está pasando eso. Esa es mi propia historia, esa es mi propia vivencia. Se está prácticamente identificando contigo, está viviendo esa película contigo. Tú estás prácticamente llevando a esa persona a ser la protagonista junto contigo y estás entrando a esa persona a la mente, a tu mente, a tu propia vivencia, a que también sea la protagonista junto contigo. Pero cuando nosotros abandonamos esta parte, olvidamos esta parte tan importante que estamos haciendo, volviéndonos solamente técnicos, familia PL, volviéndonos solamente personas que nos interesa mostrar solamente los porcentajes y nos interesa mostrar solamente la tecnología de los productos. Pero yo creo que hoy tenemos que salir de acá transformados. El network marketing es mucho más allá. Es conexión, es amor, es nosotros realmente ser esa solución para esa persona, que tú conectes realmente con tu propio testimonio. Detrás de el storytelling hay mucha ciencia que realmente nos están enseñando muchas marcas a aplicarlo en nuestra vida personal. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros aplicar esta técnica es una buena historia tiene orden y estructura. Yo creo que a veces nos ha pasado a todos, a mí también, cuando nos cogen así, contamos la historia en desorden, como caiga la contamos, ¿cierto? Como sea. Y yo creo que ahí está el error de no tomar un lápiz, de no tomar un bolígrafo, de no dedicar ese tiempo importante de nosotros realmente aprender a conectar con nuestra historia. Entonces, en general, yo creo que no hay malas historias, sino que hay personas que de pronto no han sabido llegar con su historia o si no, hay malos contadores de historias. Yo creo que tenemos que volvernos expertos en esa parte. Y una buena historia se caracteriza por tres actos claramente diferenciadores. Un principio de la historia, un conflicto con el desarrollo y el desenlace final, que ya lo vamos a ver. Entonces, el ingrediente principal de una buena historia es el conflicto. Ya les voy a explicar esa parte tan importante. Un protagonista se enfrenta a un reto, un cambio o una amenaza, mientras que un antagonista intenta impedir que lo consiga. El conflicto representa un choque de trenes donde solo uno puede salir victorioso. Entonces, imagínate esto. Imagínate que tú entraras a PL y tú en un día te volvieras embajador Corona. En un día tú ganaras muchísimo dinero, no tuvieras una historia que contar. No tuviste desafíos, no tuviste retos, no tuviste que pasar por ningún percance para tú lograr el éxito. ¿Qué emoción tiene esa historia? Cuando vemos una novela, vemos que prácticamente los protagonistas tienen que pasar muchos desafíos para poder estar juntos, pero ese es el desenlace, que todos prácticamente vivimos esa novela y sufrimos cuando los protagonistas tienen que separarse por momentos hasta que en el desenlace final vemos que van a quedar juntos. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que tener claro que el conflicto es lo que va a hacer interesante tu historia. ¿Y cuál es el cambio, la amenaza? De pronto mucha gente no va a tener el dinero para arrancar en este negocio, no tiene el tiempo suficiente. O de pronto hay un antagonista que intenta impedir que tú consigas el éxito. Llegas a tu casa y alguien te dice, mira, ese negocio no funciona, ese negocio no sirve, yo hice tal empresa y a mí no me fue bien. Y de pronto puede ser tu propia esposa, tu propio esposo, tu propia familia. Y ahí está el antagonista que intenta impedir que tú realmente consigas ese éxito. Todo es una historia, pero la tenemos que saber interpretar y entender. Así que ese conflicto representa ese choque de trenes donde solo uno puede salir victorioso. Entonces, tomamos la decisión de hacerlo, tomamos la decisión de emprender hasta salir victoriosos en lo que es nuestra historia de éxito. Nuestro protagonista está dividido entre dos mundos. El mundo atraviesa una montaña rusa emocional con altos y bajos, percances, desafíos que te dicen que no, te dejan plantado en una cita, pasas por muchas vivencias en el negocio, pero finalmente emerge triunfante y logra algo que no tenía antes. Y esa es la emoción de tu historia. Que tú tengas eso que contar, esas anécdotas, mira, me dejaron plantado en una reunión, ¿cómo te parece? Que alguien no llegó a mi cita, me dejaron también plantado, hasta por su nos pueden dejar plantados, pero es parte de tu historia. ¿Cuántas veces nos dicen que no? Son desafíos que tenemos que vivir día tras día. Y eso es parte del conflicto que tenemos que vivir en cuestión de nuestra historia. Otra parte importante que tenemos que tener en cuenta es, espérenme que aquí, una buena historia tiene un interruptor personal. Esta parte es muy importante, familia PL. Si quieres maximizar el impacto de tu historia, en algún momento debes de dejar de ser un simple relato donde tu prospecto no es más que un mero espectador pasivo para colocarle en el centro mismo de la acción. Nosotros muchas veces no dejamos ni siquiera hablar.
nos volvemos tan técnicos, somos unas personas que escuchamos tan poco que no sabemos ni siquiera cuál es el porqué de esa persona. Y muchas veces podemos decirle algo a esa persona, contarle por qué tú hiciste el negocio, pero nunca escuchaste el porqué de esa persona. Y tú con tu historia lo puedes prácticamente también llevar a que te diga sí, pero nos volvemos tan técnicos, estamos afanados, queremos presentar en 15 minutos, solamente hablando técnicamente de un negocio donde no hubo conexión y por eso mucha gente se firma con otra persona porque tú no los escuchaste, porque no fuiste una solución, porque no creaste esa esperanza en ellos, porque no marcaste ese diferenciador, porque no fuiste esa persona que dejaste huella en esa persona que te diga, sí, yo quiero arrancar contigo. Eso puede hacer eso puede hacer de forma más o menos evidente, pero en algún momento debes pulsar ese interruptor que alumbra los focos sobre tu prospecto y se convierte en el protagonista. ¿Eso qué quiere decir? Hay personas que te pueden decir, mira Irene, yo la verdad no tengo el dinero para arrancar a hacer este negocio. Y tú incluso en un cierre, tú puedes aplicar tu propia historia. ¿Sabes qué, Marta? ¿Sabes que eso mismo me pasó a mí? Yo tampoco tenía el dinero para arrancar, pero yo me hacía preguntas, entonces, ¿en qué momento yo lo voy a hacer? Precisamente para yo tener dinero y una vida de calidad, necesitaba hacer algo para poder cambiar mi vida. Esa precisamente es mi historia. Yo tampoco lo tenía y me identifico demasiado contigo. Pero mira, yo tomé acción, me los conseguí y hoy mira la vida que tengo en este momento por tomar una decisión. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tú buscaste el punto caliente de esa persona y simplemente el interruptor lo presionaste. Con tu historia trataste de que esa persona se identificara contigo. Todo nuestro negocio opera para todo, testimonios, para cierres, para tú contar tu historia de éxito, para todo. Entonces, si nuestra historia no deja huella, si no hace pensar en los demás, reina la absoluta indiferencia, es porque realmente todavía nos falta aprender a contar nuestra historia. Todavía no hay esa conexión con respecto a la otra persona. Así que no podemos olvidar que las buenas historias son aquellas de las que podemos extraer algo para aplicar en nuestra propia vida. Que esa persona diga, mira esta persona tan parecida a su historia, así como ella lo hizo, yo también lo puedo lograr. Así como ella ha alcanzado tantas cosas, yo también lo puedo hacer. Esas personas van a sentir esa conexión emocional con nosotros, esa conexión entre la historia y la práctica. Pero lo más importante es que tu presentación no se vuelva automática y no se vuelva forzada, que tu historia tú la cuentes de una forma natural, de una forma real, de una forma verdadera, de corazón, de que realmente cuando tú estás haciendo ese contacto y esa conexión con el otro, que estás contando tu historia, lo estás haciendo desde tu corazón, no simplemente teniendo esa táctica para tú poder hacer un cierre, no, de que tú realmente estás abriendo tu corazón con esa persona, le estás contando tu historia, estás siendo sincero de lo que te pasó a ti para que esa persona realmente se identifique contigo. Entonces, el último punto que queremos hablar con respecto a esta técnica poderosa es algo maravilloso que yo también aprendí, que se llama el viaje del héroe. Irene, ¿y eso qué es? Nosotros somos unos héroes y empezamos un viaje cuando nosotros decidimos emprender. Pero cuando tú no entiendes que cuando tú decides emprender, empiezas un viaje, se llama el viaje del héroe. Esta técnica, como les decía, la aprendí hace mucho tiempo y es súper poderosa para tú lograr entender el poder que tiene tu historia de éxito. Entonces, ¿en qué consiste? El primer paso es el viaje, es la llamada a la aventura. Aquí nos dice, la historia comienza con un héroe que vive en un mundo normal, en un mundo tradicional, donde no hay esperanza, donde tiene problemas, situaciones financieras, de pronto tiene inconvenientes, de pronto no tiene tiempo para su familia, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Aquí empezamos a aplicar toda esta técnica que dice, lo primero es la presentación del protagonista, que el héroe eres tú, el protagonista es llamado a la aventura, es llamado a decir, ven, aquí tienes una oportunidad, nos presentan a PL, nos presentan este negocio maravilloso, pero aparece el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? No tengo el dinero para yo poder comenzar, pero ¿qué tiempo yo le voy a dedicar? Pero mi familia no me va a apoyar. Ahí aparece el conflicto, el héroe no quiere enfrentar ese desafío, a veces nos desanimamos y decimos, la verdad, yo no quiero, no puedo hacer este negocio porque mi familia no está de acuerdo, pero aparece esa figura del mentor, apareces tú que le dices, vamos, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, vamos, que tú eres capaz de triunfar y salir vencedor. Entonces pasa al punto número 2, que es la transformación. El héroe recapacita y acepta los desafíos. Entonces la persona, una vez el héroe decide tomar acción, tiene que realizar pruebas y sortear
adversidades. Aquí vamos a pasar adversidades, pruebas, desafíos, momentos difíciles. Y ese héroe ya está preparado para la aventura de iniciar el viaje. Asume la gran prueba y el gran reto hasta salir transformado. ¿Y cuál es el punto número 3? El retorno del éxito, de que tú fuiste transformado, de que tú te educaste, te convertiste en un profesional y lo lograste y saliste victorioso, victorioso de todo lo que es este proceso de la industria, de que tú dijiste, yo quiero hacer este negocio, yo lo voy a hacer por mi familia, por tu por qué, y tú decides transformar tu vida y el retorno es tu éxito. El retorno realmente es tu victoria. En mi caso, por ejemplo, yo era una mujer de la vida común y corriente, hacía contadora de profesión, tenía un empleo tradicional, muchas deudas, problemas financieros, hasta que por medio de una amiga conocí lo que fueron las redes de mercadeo. Ese es el punto número 1. Pero empezaron los conflictos en mi mente, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, hasta que empezó mi transformación. Yo decía, tengo un porqué muy grande que son mis papás. Necesito hacer un cambio en mi vida. Me conseguí el dinero, hacía el negocio 2 horas al día, dedicada, pasé retos, pasé desafíos. Y hoy puedo decir que tengo el retorno, soy directora corporativa, tengo una vida maravillosa, he podido viajar, salir adelante, porque yo vencí el temor, vencí el conflicto, me transformé para yo poder ser testimonio de éxito para otras personas. Cuando tú entiendes que tú tienes que ser un héroe en tu historia, tú tienes que entrar a PL con la determinación y decisión de que tú vas a cambiar tu vida, de que tu historia de éxito va a inspirar a miles de personas, de que tú vas a entender, de que vas a empezar un viaje, vas a empezar un viaje de héroe, vas a empezar un viaje de decir, lo voy a hacer, pero necesito transformarme primero para tener ese éxito, necesito aprender, necesito ingresar al sistema, yo necesito aprender cómo se hace este negocio profesional, pasar desafíos, pasar momentos que a nadie nos gusta pasar. Pero cuando tú haces todo eso, llega el retorno del éxito, llega esa vida para ti maravillosa, llegas a ese premio, ese galardón de tú tener realmente una vida como tú la mereces. Y yo tengo que tener claro cómo voy a explicar mi historia. Eso es realmente lo que se llama el viaje del héroe. Ahora, vamos a entender algo. Nosotros muchas veces no entendemos que muchas veces aturdimos a nuestro prospecto. No aturdas a tu prospecto, a tu cliente, escucha la historia y su necesidad. Lo que yo les decía ahorita, hoy nos tenemos que volver expertos en nosotros conectar con las personas. Más allá de tú simplemente cerrar un combo, es tú aprender a crear relaciones profundas, vínculos que realmente la gente quiera tener esa relación profunda contigo. A veces no dejamos, como les decía ahorita, hablar, llenamos las personas de información. En ese momento la persona está preocupada por una necesidad, por una situación, y tú ni siquiera la escuchaste. Simplemente empecé a explicar el negocio de una forma técnica aburrida, prácticamente nunca conecté con las personas. ¿Y qué pasó? La aturdí y al final de pronto hasta la vemos firmada con otra persona. No fue que a Pele no le haya gustado, fue que difícilmente tú no conectaste con la persona. No no todos van a hacer APL, pero tenlo por seguro que muchas veces nosotros tenemos esa culpa de que mucha gente no quiera trabajar con nosotros. Y es porque no hay esa conexión profunda entre tu prospecto, tu cliente y nosotros, ¿cierto? Es importante tener eso en cuenta. Entonces acá, nuestra cartilla, todo lo que la compañía nos está explicando, nos quiere enseñar algo importante. Nos dice, conecte, construye con tu historia de 30 segundos. Entonces vamos a empezar. Aquí todos tenemos esta cartilla, ¿cierto? Esta parte tan importante en la página 18. Si todos tienen esta cartilla, si no la tienes, obviamente también en PDF se lo puedes pedir a tu líder que también lo tenemos en PDF. En la página 18 dice algo importante. ¿Cómo empiezo a construir mi historia? Entonces, vamos a empezar de la siguiente forma. Lo primero es, siempre asegúrate de que tu historia sea precisa y verdadera. Lo que les decía ahorita, a veces hay historias que no son ciertas y nos podemos inventar historias solamente para crear atención en los demás. Y yo creo que no es necesario. Cuando tú tienes una historia humana, tú cuentas tu verdad, lo que tú viviste va a tener más conexión aún con la persona, sin decir que tienes algo que realmente no lo tienes. Ofrece expectativas razonables a las personas. Nunca, escuchen bien familia PL, nunca sugieras que los productos sirven para curar o prevenir ninguna enfermedad. Nunca prometas
insinúes o garantices resultados físicos o económicos. Yo te aseguro que en tanto tiempo tú vas a generar tanto dinero. Yo te aseguro que en tanto tiempo tú te vas a curar de tal enfermedad. Eso no lo podemos decir. Eso no lo podemos decir en nuestra historia cuando estamos interactuando con otra persona. Siempre sigue estas pautas en presentaciones impresas, orales y escritas, en las redes sociales o en otros sitios de internet e incluso en conversaciones informales. Nunca me puedo olvidar de esas pautas tan importantes, porque muchas veces no tenemos en cuenta eso y para tratar de cerrar a una persona garantizamos ingresos o que un producto lo puede curar y nos podemos meter en muchos problemas hasta la propia compañía. Entonces, otra cosa importante es, para construir tu historia de 30 segundos, responde las siguientes preguntas. En la página 18 lo tenemos. Entonces, lo primero que dice es, en este formato tan importante, nos va a llegar este formato, dice, tu historia, punto número 1, tu historia. Voy a contar mi trabajo, mi salud, mi familia, cómo era antes de conocer a PL, ¿cierto? Punto número 2, ¿qué no nos gustaba de eso? ¿Qué no me gustaba de esa vida que yo llevaba antes? Punto número 3, ¿cuál fue tu solución relacionada con APL Go? ¿Cuál fue esa solución para yo poder tener esa vida diferente? Y encontré una solución con APL, ¿en qué sentido? ¿Cierto? Cuarto, ¿cómo te sientes acerca de tu futuro ahora? Ahora siento, creo y pienso que APL Go que ha hecho en mí, ¿cierto? ¿Cómo me siento ahora después de que yo tomé la decisión? Otra de las cosas que nos enseña la cartilla es escribe a continuación la historia de 30 segundos y te gusta lo que ves hoy en ti. ¿Quieres hacer algunos cambios? Escribe tu historia definitiva a continuación. Entonces yo los invito a que ustedes hagan esa evaluación. No pasen este entrenamiento por alto. Ustedes tienen que aprender a que tu historia puede ser uno de los mejores cerradores para tu negocio. Es tu mejor cerrador, es la mejor herramienta para tu negocio y tú tienes que ser un aliado de tu historia. Entonces yo hoy voy a responder esas preguntas y recuerden lo que dice aquí. Escribe a continuación tu historia de 30 segundos. ¿Te gusta lo que ves? ¿Quieres hacer algunos cambios? Escribe tu historia definitiva a continuación. Entonces, respecto a esto, hay muchas formas de contar nuestra historia. Lo que quiere la compañía es que tú también, si te dicen, mira, tienes que dar tu testimonio en 2 minutos, tú en 2 minutos tú tengas en cuenta todo lo que les expliqué del estilo Telly, todo lo que yo les enseñé hoy, todo lo que es el viaje del héroe, los conflictos que tú tuviste que pasar y cuál ha sido esa transformación en ti. Y aparte, ¿cuál fue tu retorno, tu victoria, tu éxito? No puedo olvidarme de esas pautas importantes al momento de yo contar mi historia, porque de pronto como tienes un corto tiempo para tú contar tu historia, se te olvidan los puntos más importantes de tu historia de éxito y de pronto la empiezas de una forma desordenada y no vas a juntar esos puntos tan importantes que les expliqué hoy. Entonces, debido a esto que está en la cartilla, pueden tomarle pantallazo, aquí les dejo pantallazo, recuerda tu historia, mi trabajo, mi salud, mi familia, cómo era antes de yo empezar, les recuerdo, qué no te gustaba de eso, qué no me gustaba de mi trabajo, cuál fue tu solución relacionada a PL, ¿sí? ¿Cómo fue esa solución para tu vida? ¿Cómo te sientes ahora con todo lo que te ha pasado en APL y cómo ves tu futuro ahora? Junta todo eso y escribe a continuación tu historia y qué no te gusta, qué quisieras cambiar de lo que es tu historia. Entonces, yo quiero hoy que realmente escribamos nuestra historia. De pronto me pueden decir, Irene, mira, me puedes dar tu testimonio de 2 minutos de tu historia. Hay momentos que tú vas a tener mucho tiempo para tú contar tu historia más inspiradora, para tú tener esos detalles importantes con tu historia, vas a tener 20 minutos, vas a tener un cuarto de hora, ¿sí? Pero también es importante yo tener un speech pequeñito. Si te dice, mira, hay un testimonio de 2 minutos, ¿cómo lo contarías? Es importante yo tener claro todos esos puntos para yo poder aprender a contar mi historia. Entonces acá les voy a contar una historia. En 2 minutos se las voy a contar. Entonces, bueno, familia, mi nombre es Irene Ramírez, quiero contarles mi historia. Vengo de una familia humilde, noble, sencilla. Mis papás nunca tuvieron una profesión. Soy bailarina profesional de tango, bailé tango por 20 años. Soy contadora de profesión, ejercí mi carrera por 9 años, pero en algún momento de mi vida sentía que no evolucionaba porque tenía muchos problemas financieros, deudas, no tenía tiempo para mí y no tenía tiempo para mi familia. Por medio de una amiga conocí la industria, me mostró un negocio, pero cuando llegué en la noche a mi casa,
yo no tenía el dinero para ingresar a ese negocio, no contaba con el tiempo suficiente, pero yo tenía un gran porqué en mi vida. Yo les presento mi porqué, son mis papás, ellos son realmente la inspiración de mi vida, ellos son el motor de mi vida y también quería hacerlo por mi propia superación personal. Yo dejé mis excusas a un lado, conseguí el dinero y hacía el negocio 2 horas todos los días, uno y otro día, con disciplina y con determinación. Yo a los 3 meses logré un gran resultado en esa compañía, renuncié a mi empleo tradicional y me dediqué 100% a las redes de mercadeo. Hice varias empresas, pero tenía un vacío muy grande en mi vida porque tuve buenos resultados, pero muchas de las compañías cambiaban las condiciones, cambiaban su plan de compensación y yo buscaba una empresa realmente con solidez, una empresa que realmente me llevara a tener un resultado contundente, hasta que por medio de una pareja maravillosa, que hoy los bendigo, Víctor y Hani, yo conocí lo que es un socio correcto. Y les presento mi socio correcto. Encontré en APL Go ese socio correcto, esa empresa sólida que en 12 años nunca ha cambiado su plan de compensación. Tomé la decisión de empezar y en tan solo 25 días logré mi director corporativo al lado de mi esposo Jaime Marulanda. En menos de 2 meses y medio logramos 2 cruceros. Un crucero para Dubái, que viajamos el 27 de noviembre por una semana, y otro crucero por el Caribe, también por una semana. Yo en otras circunstancias de mi vida no hubiera podido pagar un viaje como estos, pero gracias a PLGO hoy puedo cumplir muchos de mis sueños, solventar las necesidades de mis papás y tener ingresos maravillosos. Así que yo les quiero decirles, un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Irene, soy Irene Ramírez y soy APL Go. Algo simple, simple, pero yo tengo que juntar todo lo que les enseñé, porque si me dicen que en 2 minutos yo tengo que tratar de juntar todos mis desafíos, mis conflictos, lo que viví, lo que pasa en 2 minutos, pero si yo no tengo un orden de mi historia, ¿qué va a suceder? Pues voy a contar mi historia en un desorden tan grande que no voy a poder al menos terminarla. Entonces, tu historia es la parte más importante en el proceso de prospección o venta y la manera en la que compartas definirá que logres o no conectar con tu prospecto. Los invito a que tomen su historia en serio. Los invito a que ustedes utilicen la herramienta de su historia como una técnica de cierre. Yo lo utilizo muchísimo, demasiado. Mucho efecto espejo. Coloco mucho a la persona, me pongo en los zapatos de la otra persona, porque hay cierres demasiado técnicos, pero hay cierres que tú lo puedes hacer conectando con tu historia. Es mucho más efectivo que directamente nosotros simplemente cerrar de una forma técnica. Así que si nosotros aplicamos todo esto y nosotros tenemos ese factor diferencial, nosotros somos energía, somos esa irradiación para las otras personas, que cuando tú estés con alguien, ellos sientan tu energía positiva, esas ganas de trabajar contigo y que digas, wow, qué rico trabajar con Irene, qué rico trabajar contigo, qué rico yo estar a tu lado, me encanta aprender de ti, porque somos esas personas de conexión, esas personas que irradiamos esa energía poderosa, esas personas de luz ante las demás. Esas personas que hoy queremos inyectar esa necesidad y solución a otras personas. Sé un ser de luz, sé un ser de impacto para otras personas, deja huellas de amor, de conexión, de solución en otras personas. Olvidémonos de la parte técnica y trabaja con el corazón, con el amor, con la conexión, busca soluciones para otras personas. Realmente impacta a tu público directamente con tu amor y con tu energía. Yo quiero dejarles esta frase tan maravillosa que encontré. Decía, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. La gente se le olvida cómo es de pronto el plan, cómo son los porcentajes, pero nunca va a olvidar que tú le diste esperanza, que tú escuchaste su problema y que le diste una alternativa para que su vida mejorara. La gente nunca va a olvidar eso, que tú de pronto escuchaste a esa persona y le dijiste, mira, hoy te ofrezco mi mano, tómala, vamos juntos en este camino. Yo también viví la situación tuya, pero mira hoy, yo soy una mujer común y corriente y yo logré sobrepasar tantos desafíos y adversidades y gracias a Pere lo pude lograr. Y yo hoy te ofrezco mi mano para que juntos lo hagamos. Cuando tú tienes esa conexión con otras personas, tú vas a hacer esa miel que mucha gente necesita y mucha gente se nos va a pegar como abejas porque van a querer estar contigo. Hoy los invito a que empieces a escribir tu historia, a que hoy realmente seas ese líder maravilloso que toma un bolígrafo y se preocupa realmente por tu tener claro cómo vas a llegar a la humanidad, que tu historia hoy es única, que tú eres el héroe de tu historia, que hoy tú tienes que prestarle atención,
que hoy tú tienes que realmente marcar la diferencia en los demás. Así que yo hoy te digo, escribe tu propia historia, sé tu propio héroe, di tu propia verdad y vive tu propio sueño. Los sueños solamente son tuyos y tu historia va a marcar un antes y un después en todo lo que es esta carrera del éxito. Tú tienes que sobrepasar adversidades, tienes que sobrepasar muchas situaciones, inconvenientes, desafíos, no es que te van a decir, de pronto te van a dejar plantado muchas situaciones, pero cuando tú sales vencedor, vas a ser el héroe de tu historia, te vas a sentir orgulloso de decir, wow, yo lo logré. Yo cuando veo a mi madre, antes de que yo empezara todo lo que es la parte del proceso, de las redes de mercadeo. Yo le decía, mami, yo voy a ser millonaria, madre, yo voy a cumplir mi sueño. Mi mamá no me creía y me decía, se rascaba la cabeza y me decía, hijita, pero no le cuentes a nadie, yo te creo, pero mija, no le digas a nadie más. Cuando mi mamá empezó a ver los resultados en mí, mi mamá cambió su termostato financiero de una manera. Recuerdo que yo empecé a tener cheques muy interesantes, pero una vez me bajó mucho mi cheque. Y yo recuerdo que ese día, en tiempos pasados en otras compañías, me llegaron 10 millones de pesos y mi mamá me dice, hija, pero ¿por qué ese cheque tan poquito, tan chiquito? Y es porque yo le cambié a mi mamá el termostato financiero, logré con mi historia seducirla a que realmente sí se podía hacer. Y cada vez que tengo un desafío, mi madre me dice, hija, tú eres la mejor, tú eres una tesa, tú eres una mujer valiente, ya vas a ver que vas a salir de eso, porque tú eres una mujer que nació para triunfar. ¿Cómo sería lo que yo he creado en ella, que ella cree en mí? Hoy tiene esa confianza maravillosa porque yo soy su heroína. Yo soy esa mujer que sobrepasó tantos desafíos para yo lograr tener una historia de éxito y ser la heroína de mi familia. Así que te invito a que tú seas el héroe de tu familia, la heroína de tu familia, que tú marques una diferencia, que seas esa oveja emprendedora, esa oveja que es capaz de marcar los desafíos, es capaz de realmente sobresalir a tantas batallas que tenemos que tener acá en este modelo de negocios, pero que al fin y al cabo tú serás victorioso. Así que felicitaciones por estar aquí. Hoy escribe tu historia que marcará un antes y un después en nuestras vidas y tu historia la vas a contar en miles y miles de tarimas y vas a inspirar a miles de personas. Un abrazo familia, muchas bendiciones. Se despide de ustedes Irene Ramírez y yo soy AP Lego. Un abrazo para todos, bendiciones.